Hola amigos de la madera y seguidores de nuestro canal de YouTube, en donde estamos haciendo periódicamente estos vídeos divulgativos sobre el mundo de la madera en general y nuestra actividad. Vídeos atemporales, lo estamos grabando ya acabando el invierno y empezando la primavera, y vamos, eso se puede ir notando en el atuendo que uno va llevando, que cuanto más abrigado, pues más invierno va a ser, y cuando lleguen ya los meses de primavera, verano, pues ya irán cayendo los jerseys, los chalecos y estaremos nada más que en mangas de camisa. Ya que un almacén de maderas, como bien decía mi abuelo don Recaredo, está siempre climatizado. Hace calor en verano y frío en invierno, que es como debe de estar la materia prima, sujeta pues a los vaivenes del tiempo, para que esté siempre de la manera más natural posible y en condiciones perfectas luego pues para su comercialización y para su uso. Seguimos hablando de chapa de madera. La chapa de madera, realmente, cuando un cliente la adquiere, no la adquiere per se. Normalmente la adquiere porque tiene que revestir algún tipo de superficie, ennobleciéndola o decorándola con la chapa de madera. Esto es un poco como lo que se decía de las brocas, que en Estados Unidos se vendieron en el año tal 20 millones de brocas. ¿Quería realmente el público 20 millones de brocas? No, realmente lo que necesitaban eran los 20 millones de agujeros que hacían cada una de esas brocas, ¿no? Pues esto es un poco, puede ser similar la comparativa. Cuando uno tiene necesidad de cubrir un metro cuadrado de una mesa, una tapa de mesa, una superficie, un lateral del mueble, un panelado para la pared, pues le hace falta ese metro cuadrado de chapa de madera para cubrir ese hueco. Y la chapa de madera entonces la ponemos en movimiento. Tenemos encima de la mesa pues una serie de ejemplos de trabajos, además que estos son cosas en curso que tenemos en este momento. Esta sábana grande, estas dos sábanas grandes, son de madera de jatoba que hemos trabajado aquí en taller de la manera artesanal como lo hacemos, que es preparar la chapa de madera cogiendo las chapas consecutivas con la cuchilla específica para corte de chapa y una regla, un larguero. Cortamos la chapa para ajustarla una al lado de la otra y logramos las simetrías conformando una sábana que se pegan las chapas entre sí con el papel engomado, que es el papel cristal, que es el papel que se le da humedad, como los antiguos sellos de correos, y mantienen las chapas unidas unas con otras. Este papel cristal, luego cuando se proceda a lijar, desaparece porque se pulveriza. Y en este momento lo que tenemos son dos sábanas que miden en este momento 2,50 metros por 1,26 m o 1,28 m, para cubrir, que meteremos aquí detrás en prensa, un tablero de MDF de la medida estándar de 2,44 por 1,22 m. Pero realmente nosotros cuando hacemos este trabajo es porque el cliente nos demanda un tablero, en este caso en concreto es un tablero de chapa de jatoba, que es una especie que no la hay en el repertorio de especies de rechapado que un fabricante de rechapados haga habitualmente. ¿Por qué? Pues porque el rechapado, que fue el producto estrella hace 40 años, en este momento pues se está quedando cada vez con un uso más selectivo y más residual para trabajos muy concretos. Resultado, pues si hace 40 años un fabricante de rechapados tenía en su plantel de chapas de madera pues 40 especies diferentes, hoy a lo mejor tiene docena y media y ya es mucho decir. En este caso en concreto de jatoba, pues ha dejado de ser hace años ya pues una chapa de madera de una fabricación normal. Ojo, depende de cantidades. Si a un fabricante de tableros se le plantea, fabrícame 100 tableros o 150 tableros de esta especie, naturalmente que te los hace. Pero el problema, como es en este caso en concreto, es cuando se necesita una unidad de producto. Entonces ahí entra el trabajo artesanal que nosotros hacemos aquí en nuestro taller, de coger la chapa de madera, casarla, unirla, hacer estas sábanas y posteriormente meterlas en la prensa para prensar este tablero de EDM, que una vez que lo lijemos y formatemos quedará pues en la medida estándar 2,44 por 1,22, que es la habitual en el mercado. Y con esto pues habremos resuelto la necesidad de este cliente para un trabajo en concreto, que desconozco si es para hacer un mueble, o si es para un revestimiento, o si es una tapa de mesa. No creo, porque va a dos caras, será algo que se vea por los dos lados. Junto a este trabajo tengo aquí ejemplos de otros dos trabajos más
diferentes y además diferentes también en la técnica de encolado. Uno es una tapa de mesa que nos la trajeron, que tenía todo el rechapado hecho polvo. Es una tapa de mesa antigua que hubo que quitar los elementos que traía por la parte de abajo para poderlo meter en prensa. Y en este caso ha sido una mesa que hemos chapado con chapa de iroco. La técnica de juntado ha sido la misma. Se ha procesado la chapa juntándola, casándola con papel engomado y aquí está ya, metido en prensa y lijado. Aquí realmente nos dio un poco de problema porque, claro, no es lo mismo lijar un tablero que por definición está uniforme, estable y en un espesor constante, que cuando tienes que lijar un componente de un mueble, en este caso una tapa de una mesa que ya ha tenido una vida, que ya ha tenido un uso, que ya ha tenido una historia. Concretamente una tapa de mesa que si uno la ve dices, hombre, está razonablemente derecha, pero muchas veces tienes entre manos tapas de mesa que ya tienen un cierto alabeo. Esta prensa que tengo aquí detrás, como todas las prensas, que es un tocho, poderosa, pues es la cosa al mismo tiempo más delicada del mundo, porque en cuanto hay un pequeño alabeo, ya te prensa más de un lado que de otro, lo note, la sensibilidad de la prensa lo nota, y puede haber problemas en el rechapado de que te prense más de un sitio que de otro, que el prensado no sea uniforme y se tenga problema a la hora luego de barnizar, que de repente te salga una burbujita y quiere decir que ahí no encoló como se debía haber encolado. De hecho, esta tapa la tuvimos que meter 2 veces, o sea, hubo que rehacer el trabajo porque en una primera vez no encoló bien, no quedó bien encolado y no nos fiamos, porque nos estábamos barajando la opción de hacerlo a mano. Y a mano va a ser lo que hagamos este trabajo, que está todavía por iniciar, que es una pequeña tapa de un costurero, precioso, o sea, una tapa hecha, pues esto tendrá, no sé, más de 100 años sí que tiene, porque está hecho de piezas, y 150 años, está hecho de piezas de madera maciza encoladas entre sí, y luego con un chapado encima. ¿Cuál era el problema? Que las piezas de madera maciza han empezado a moverse y al moverse empiezan a agrietar. Y claro, en la parte de aquí tenía ya unas grietas muy grandes, que es lo que vamos a rechapar, que previamente hemos estado emplasteciendo. Y en el momento luego que esté ya el emplaste esté seco, esto se va a lijar y lo cubriremos con chapa de caoba. En este caso directamente se va a hacer, primero porque por el tamaño que es, pues es mejor, no representa mayor problema, y segundo porque este tipo de cosas ya tan artesanales lo vamos a hacer de una manera completamente manual, con pegamento de contacto y martillo, es decir, se tiende la cola de contacto y una vez que la cola de contacto ha tirado se sitúa la chapa y con el martillo de chapear irle dando hasta que quede todo bien lisito y bien uniforme. Y en el fondo y en definitiva, como colofón, de lo que se trata es de eso, de tener una superficie que necesitamos decorar, necesitamos reparar, necesitamos ennoblecer, utilizando lo que es la chapa de madera. Se requieren, aparte de los medios, pues el oficio, porque esto de aquí pues, no es tan sencillo en un momento determinado el dominar la chapa, casándola para que las simetrías de la madera, porque las chapas al ser consecutivas, vas cogiendo una chapa, una del derecho, una del revés, una del derecho, una del revés, y se van creando las simetrías. Hace falta tener un determinado bagaje, andadura, oficio, en fin, estar encima de este tipo de manipulación, que es una pena, pero se ha ido perdiendo. Hace 50 años, en todos los talleres de carpintería y ebanistería, estaba la figura quizá pues, del ebanista más veterano, que era el especialista en manipular la chapa de madera, el saberla combinar, hacer este tipo de trabajo u otros más complejos, porque este mismo tablero lo podíamos haber hecho a 2 aguas, a 4 aguas, en espiga inglesa o en espiga francesa, para hacer decoraciones, digamos, todavía más llamativas o más rimbombantes, ¿no? En este caso es una chapa juntada al hilo, tanto en este caso como este otro. Pero vamos, que la chapa de madera es susceptible, en función de la manipulación que le hagas, de lograr resultados estéticos diversos en función de la técnica del ensamblado de chapa que se haga. Y estos son pequeños retazos del oficio que nosotros todavía conservamos y, ojo, vivimos de ello, no es que tenga una demanda enorme, pero bueno, digamos ese pequeño tarro de las esencias
todavía lo conservamos, todavía lo mantenemos y en la medida de lo posible lo fomentamos y lo divulgamos, porque nosotros en nuestra empresa, aparte de suministrar lo que es el material, lo ponemos en movimiento, dando un valor añadido a los trabajos de taller que realizamos, a nuestra satisfacción y sobre todo a la satisfacción de los clientes que nos lo encargan, que como dice una importante empresa española, es el jefe, el cliente. El cliente es el jefe de nuestra empresa, el que hace que nuestra empresa funcione y al que nos debemos. Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y espero que esto haya sido del interés de todos los que nos estáis viendo y apoyando. Muchas gracias.